Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Seguimos con los videos de las clases. Ahora vamos a ver el siguiente eh, capítulo, que recuerden que es el mismo tema de las técnicas de recopilación de datos, solo que en este caso eh, tocamos un video sobre dos técnicas que son la observación y la entrevista, pero esto es como quien dice el preámbulo, el antecedente. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los mecanismos o cómo obtenemos la información o la recopilamos? Para ello nos vamos a ubicar en el capítulo 7.10, en la página 191 de el texto de César Bernal del proceso de investigación científica. Veamos. Bueno, llegamos a este punto. Necesitamos obtener la información para así darle respuesta a las preguntas de investigación, a los objetivos de investigación, a las hipótesis de investigación. Entonces, en esta etapa recolectamos la información de investigación, que en este caso también le llamamos trabajo de campo. Un aspecto importante dentro del proceso de investigación tiene en base a lo que es la obtención de la información. ¿Por qué? Pues depende de cómo recopilamos y qué información extraemos o obtenemos. En este sentido, debe de ser confiable y debe ser válida para el estudio, para que así esa información sea confiable y válida de acuerdo al cuidado y dedicación que tengamos. Bueno, aquí hacemos el trabajo de campo, como habíamos dicho. En esta etapa vamos a recopilar o vamos a recolectar a través de diferentes medios, ¿verdad? Para así probar la hipótesis de estudio que nosotros necesitamos. Aquí respondemos las preguntas de investigación, logramos los objetivos de estudio originados del problema de investigación que nos planteamos al inicio de la investigación. Entonces, los datos deben ser confiables, deben de ser pertinentes, deben de ser suficientes. Y por ello es necesario definir las fuentes y las técnicas para su recolección. ¿Ok? Bueno, dentro de estas fuentes de recolección identificamos tres tipos de fuentes. Fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias también. Lo único que aquí tenemos definido primero las primarias y las secundarias. En este sentido, venimos y recolectamos lo que son las fuentes de recolección de información. ¿Qué son las primarias? Bueno, son todas aquellas de las cuales se obtiene la información de forma directa, de primera mano. Es decir, ¿dónde se origina la información? Vaya, por ejemplo, si de repente nosotros entrevistamos a alguien que estuvo precisamente en la situación o conflicto o hecho concreto que necesitamos investigar, es una fuente primaria. Pero si de repente entrevistamos a alguien que tal vez no estuvo en el hecho concreto, pero que sí puede conocer dónde encontrar la información para poder nosotros encontrar la información de primera mano, entonces ya no, ya deja de ser una fuente primaria y se convierte en una fuente secundaria. Por eso decimos que en este sentido, las fuentes primarias son las informaciones de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, son las organizaciones, los acontecimientos y el ambiente natural, ¿verdad? Donde se desenvuelve precisamente la observación. Recuerden, esto de acuerdo a Cerda 1998. Ok, en ese sentido entonces, ¿dónde obtenemos la información primaria? Bueno, puede ser de los textos, pueden ser de las entrevistas, pueden ser de los de los libros, exacto, ¿verdad? Que se obtiene de forma directa, ¿verdad? Si es una entrevista, del lugar donde suceden exactamente los hechos. Y las fuentes secundarias, en este sentido, son todas aquellas que ofrecen una información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino que nos dan una referencia. Por eso decimos que las fuentes secundarias, para poder obtener la información, vienen a ser esos tipos de medios que nos permiten llegar a la fuente primaria, ¿verdad? ¿A dónde lo podemos obtener? Pueden ser libros, pueden ser anuarios, revistas o documentos escritos de medio impreso,
¿verdad? Documentales, noticieros o medios de información. Ojo, que nos dicen dónde encontrar o dónde nosotros vamos a desarrollar precisamente la investigación de fuente de primera mano. ¿Ok? Bueno, en la investigación cualquiera de estas fuentes es válida siempre y cuando el investigador siga un procedimiento sistematizado y adecuado a las características del tema y a los objetivos, al marco teórico, a las hipótesis, al tipo de estudio y al diseño seleccionado. Por eso, en investigación, en cuanto mayor rigor y exigencia involucremos en el proceso del desarrollo del estudio, este es más válido y confiable dentro del conocimiento generado. Así podríamos decir que se cumplen estas características que habíamos mencionado al principio, ¿verdad? Que es en cuanto a la obtención de los datos, que deben ser confiables, pertinentes y suficientes. ¿Ok? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las técnicas de recopilación de datos o técnicas más utilizadas en la recolección de la información? Pues se aplica, de acuerdo al texto de Bernal, dentro de la variedad de técnicas e instrumentos del trabajo de campo en base al método o el tipo de investigación. En este caso, vamos a ver, de acuerdo a Muñoz Giraldo, 2001, la investigación cuantitativa. En la cuantitativa, estos son los instrumentos y técnicas más utilizados. Las encuestas, las entrevistas, la observación sistemática, las escalas de actitudes, etc. Miren, fichas de cotejo, inventarios, experimentos, técnicas proyectivas, pruebas estadísticas, etc. Y dentro de la investigación de tipo cualitativo, estas son las más utilizadas. Si se fijan, algunas de ellas también se repiten en la parte anterior. La diferencia es el objetivo del tipo de investigación. Si ustedes se recuerdan, en el foro del parcial anterior vimos las diferencias entre las investigaciones cuantitativas y las investigaciones de tipo cualitativo. Aquí la diferencia, por ejemplo, es la entrevista, pero que puede ser estructurada o no estructurada. La observación, que puede ser sistemática o no sistemática. La historia de vida. Las autobiografías. Si ven, más que todo va desde el punto de vista cualitativo, no cuantitativo. Anecdóticas, los relatos, las notas de campo, las preguntas etnográficas, los diarios, los cuadernos, los cuestionarios, etc. Si ustedes se fijan, depende del tipo de investigación que nosotros vayamos a utilizar. Recuerden que cómo obtenemos los datos y eso va a radicar precisamente cómo vamos a desarrollar este tipo de investigación o ese tipo de técnicas que vamos a desarrollar de acuerdo al tipo de investigación. Y eso va de acuerdo al método, al tipo de investigación, ¿verdad? ¿Ok? Al marco teórico, a las hipótesis, al tipo de estudio y al diseño seleccionado. Esto es importantísimo, no se le vaya a olvidar, ¿verdad? Pregunta de examen, ¿ok? Bueno, llegamos a esta parte. De acuerdo a lo que habíamos desarrollado, estas son las técnicas que se utilizan tanto en las investigaciones cuantitativas como en las cualitativas. Ahora, estas son las más utilizadas, que algunas de ellas ya las mencionamos. Por ejemplo, la entrevista, que en otro video explicamos en referencia a ese tipo de técnica. La observación, que también ahí le explicamos. Pero también podemos aplicar la encuesta, miren, o el análisis de documentos. ¿Qué dice la encuesta? Miren, es una de las más utilizadas, aunque puede perder cierto tipo de credibilidad. ¿Por qué? Por el sesgo de las personas que a veces encuestamos. Pero la encuesta se fundamenta a un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener una información de las personas. Y en cuanto al análisis documentario, no explico estas dos porque estas las desarrollamos dentro del otro video. Ojo, ¿verdad? En el análisis documentario, esta se basa en la técnica basada en fichas bibliográficas. Si ustedes se recuerdan, ustedes están elaborando un álbum de fichas bibliográficas. Entonces, ese es el tipo de análisis de documentos, ¿verdad? Que es cuando recopilamos las técnicas de recopilación de datos, ¿verdad? Para una investigación, aquí se usa la elaboración del marco teórico de estudio, ¿ok?
Para una investigación de calidad se sugiere utilizar simultáneamente 2 o más técnicas de recolección de información con el propósito de contrastar y complementar los datos. O sea que a veces es bueno utilizar por lo menos más de una, ¿ok? Dos por lo menos. Y por último, la que más nos gusta utilizar es el Internet, ¿verdad? Porque en cuanto a las posibilidades que ofrece el Internet como técnica de obtención de la información, actualmente se ha convertido en el principal medio, y no digamos por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Bueno, y en cuanto al proceso para recolectar los datos, pues este es el proceso que llevamos a cabo. Miren, la recopilación de información es un proceso en donde hay varios pasos, ¿ok? Aquí preparamos un esquema general que usamos para recolectar los datos necesarios y así responder a los objetivos y a las hipótesis de investigación o ambos. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, tener claros los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la hipótesis, si hay, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Haber seleccionado la población o muestra objeto de estudio, que recuerden que ese fue el tema anterior. Tercero, definimos las técnicas de recolección de información. Para ello, las elaboramos y las validamos, ¿verdad? Depende del tipo de técnica que apliquemos. Vaya, por ejemplo, si vamos a aplicar una encuesta y a la vez una entrevista. Si vamos a aplicar, por ejemplo, la revisión bibliográfica o a la vez lo que es, por ejemplo, una encuesta o una entrevista. Ahí depende de cómo lo vayamos a desarrollar. O la misma observación. Recuerden que se puede utilizar diversas técnicas para poder recoger la información. Y por último, recogemos la información para luego procesarla con su respectiva descripción, análisis y discusión, ¿verdad? Este es el proceso. Ojo, no se vaya a olvidar, y en este sentido es pregunta de examen. Bueno, y aquí en esta tablita, de manera general, nos dice un resumen de este tema. Miren, aquí hay, para la recopilación de la información tenemos varias fuentes, miren, las primarias y las secundarias. Las primarias, las personas y los hechos. Secundarias, el material impreso y el digital. En las técnicas principales, bueno, la encuesta, que entre ellas usamos el cuestionario. La entrevista puede ser personal, telefónica o por correo internet. La observación, que puede ser personal directa o con apoyo de equipos para tal efecto. Y el internet, a través de las tecnologías de la información, que en este caso son las TICs y las comunicaciones. Y los pasos, pues los que ya habíamos hablado anteriormente, claridad de los objetivos de investigación que va a realizar, seleccionar la población o muestra, el diseño y utilización de técnicas de recopilación de datos y recoger la información. Esto es a grosso modo cómo desarrollamos precisamente el proceso de investigación. Hasta aquí hemos llegado en esta parte, ¿verdad? Aquí vemos una esquemita hasta donde hemos llegado. Miren, esto en reflexión a los pasos del proceso investigativo. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos este otro video y finalizamos esta parte, ¿verdad? De lo que es la obtención de la información. Muchas gracias.